necesario el realizarlo ya en estas fechas, ¿no? Porque ya hacerlo después de agosto, pues ya podría ajustar mucho los tiempos que de por sí ya son ajustados. El porqué y el contenido de este webinar viene dado por la norma, por la directiva NIS2, que va a entrar en vigor a partir del 18 de octubre de este año. Y para entenderla bien, para entrar a fondo en todos los aspectos, hoy nos van a acompañar, por un lado, Daniel Serna. Daniel Serna es socio director del área de Derecho Público dentro del bufete de la Casa Abogados y Palacios, con una amplia experiencia dentro del ámbito legal de tanto la NIS2 como la ENS y el RGPD, el que nos explicará cuáles son esos, insisto, esos ámbitos legales dentro de esta directiva. Y por otro lado, David López, persona muy vinculada y con gran experiencia dentro de la asesoría de ciberseguridad y del cumplimiento de las diferentes normativas que lo cubren, y perteneciente a M2 de Consultoría, que es la empresa con la que hemos colaborado para dar cabida a esta necesidad que las empresas energéticas tienen, ¿no? como empresas sensibles. También nos acompaña Lara Martínez, responsable de marketing de Audinfor, que será la persona encargada de, al final de la ponencia, atenderos en esos ruegos y preguntas e ir tratando cada uno de ellos. Y también Carlos Pérez, pues, del Departamento Comercial de Audinfor, que también hará un poco el seguimiento con todos vosotros una vez terminado este webinar y una vez entregado toda la documentación que os entregaremos. Este webinar está siendo grabado, por lo tanto, al acabar el webinar os mandaremos el link también para que puedan verlo aquellos que no han podido asistir hoy, y para aquellos que queráis entrar o queráis volver a ver alguno de los detalles del webinar. A su vez, os entregaremos también el PowerPoint con cada uno de los puntos que lo componen. Así que voy a empezar haciendo una pequeña introducción de qué es la directiva NIS2, cómo afecta y qué puntos importantes tiene, y luego ya, como digo, daré paso en primera instancia a Daniel Serna, que nos explicará más a fondo el ámbito legal. Pues la directiva NIS2, que es una directiva europea, al final es una directiva que establece una serie de obligaciones en cuanto a la ciberseguridad y las medidas de la gestión de riesgos de ciberseguridad, ¿no? Al final es una directiva europea y, como miembros de esa Unión Económica, estamos obligados a cumplir esa directiva que viene marcada. Y en el caso de las empresas energéticas, especialmente, porque esa NIS2 marca que tienen que ser, o que afecta a todas aquellas operadores que sean de servicios esenciales. Y esos operadores, además de lo que son el transporte o la sanidad, pues las empresas energéticas están dentro de ese grupo, ¿no? Y bueno, pues el problema, o como todo esto siempre con las normativas, es la fecha de implantación. La fecha de implantación que marca la directiva es del 18 de octubre y, por lo tanto, las fechas que tenemos están muy cercanas, y, como decía, por ese motivo hemos creído conveniente el realizar el webinar en estas fechas y explicaros qué impacto tiene y cómo podemos ayudaros. Es importante saber que esta normativa, este Esquema Nacional de Seguridad, lo que exige es que las partes que componen la compañía estén dentro de ese esquema, y una de las grandes partes que os explicará también esa composición, David, una de esas partes es la parte de vuestros proveedores, los proveedores que tenéis de IT, proveedores de sistemas, y aclarar que Audinfor está dentro de la certificación del NS. Por lo tanto, si el proveedor Audinfor, como tenéis la gran mayoría que estáis asistiendo, está ya certificado, esa parte ya la tenéis cumplimentada. Lo que queda es analizar todo el resto de la estructura que tenéis para saber qué hay que hacer en cada resto de ámbitos que componen la actividad. Yo, si queréis, ya directamente voy a pasar la palabra a Daniel Serna, que, como decía, pertenece al despacho de abogados de la casa y con gran experiencia dentro de este ámbito, insisto, del Esquema Nacional de Seguridad, de Ciberseguridad y de RGPD. Así que, Daniel, todo tuyo. Muy bien, bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Miguel, por tu amable presentación y por la introducción de la jornada. Muchas gracias a todos los asistentes por haber reservado un hueco en vuestras agendas un 30 de julio para poder asistir a este webinar, que confío sea de vuestro interés y en el que tendremos ocasión de hablar acerca de la directiva NIS2 y, en mi caso concreto, desde un punto de vista eminentemente jurídico.
Como sabéis, en agosto del 2015 entró en vigor la denominada Directiva NIS, que fue traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto Ley 12/2018 de 7 de septiembre de Seguridad de las Redes y Sistemas de la Información. Posteriormente, en diciembre del 22, se publicó la denominada Directiva NIS-2, que es la que hoy nos ocupa, concediéndose un plazo hasta el 17 de octubre del 24 para que todos los Estados miembros adaptaran sus normativas nacionales a los nuevos dictados de la directiva. Como sucede habitualmente con las directivas, una vez transcurrido el plazo de transposición sin que el Estado miembro haya procedido a adecuar su legislación interna, esa directiva pasa a tener efecto directo, es decir, se aplica directamente en el Estado miembro, aunque no haya habido adaptación normativa. Y esto es previsiblemente lo que va a suceder en España. Es harto probable que no haya transposición de la directiva a tiempo y, en su consecuencia, a partir del 18 de octubre del 2024, vuestras empresas estaremos todos obligados a cumplir una norma europea sin saber cómo querrá regular la materia el legislador nacional. Y esto es importante porque quien no esté adaptado o en proceso de adaptación para el 17 de octubre del 24 estará fuera de juego. Es por ello que voy a realizar una aproximación a la directiva para que podáis entender a qué obedece la misma, cuáles son las principales novedades respecto de su regulación predecesora, cuáles son las cuestiones sobre las que hay que poner el foco de atención y cuáles son las principales consecuencias en caso de incumplimiento. Y ello lo he estructurado en 7 puntos claves, que son los siguientes. Primero, el incremento del nivel común de ciberseguridad en la Unión Europea. La directiva NIS-2 tiene como objetivo principal garantizar un nivel común y elevado de ciberseguridad en toda la Unión Europea. Para lograrlo, se busca establecer marcos nacionales de seguridad sólidos y coherentes, así como estrategias nacionales bien definidas y capacidades nacionales robustas en materia de ciberseguridad. Estos marcos y estrategias están diseñados para proteger los sistemas de redes y de información que son fundamentales para el funcionamiento de sectores críticos, como la energía, que es lo que a vosotros más os interesa, el transporte, la salud y el agua potable. Esto se traduce, obviamente, en la exigencia para estas empresas que corresponden a dichos sectores de adoptar medidas de seguridad más rigurosas y de implementar prácticas más efectivas de gestión de riesgos. De esta manera, se pretende fortalecer la resiliencia de estos sistemas frente a posibles ciberataques y asegurar un entorno digital más seguro para todos los ciudadanos y empresas dentro del ámbito de la Unión Europea. En segundo lugar, la ampliación del ámbito de aplicación y eliminación de diferencias entre Estados miembros. Como sabéis, la directiva NIS-2 amplía significativamente su ámbito de aplicación para incluir una mayor cantidad de sectores y servicios críticos que no estaban cubiertos por la normativa anterior, es decir, por la normativa NIS. Esta ampliación busca eliminar las disparidades en la aplicación de las medidas de ciberseguridad entre los diferentes Estados miembros, promoviendo una mayor armonización y cooperación a nivel de la Unión Europea. En particular, se enfatiza la importancia de que todas las empresas del sector energético, así como las pertenecientes a otros sectores clave, cumplan con determinados estándares de ciberseguridad de manera uniforme. Este enfoque pretende evitar la fragmentación del mercado interior, aumentar la ciberresiliencia y garantizar que todos los Estados miembros trabajen de manera coordinada para enfrentar las amenazas cibernéticas. En tercer lugar, la configuración de un régimen jurídico en función de la calificación de la entidad. La directiva NIS-2 introduce un régimen jurídico que parte de la inclusión del sector de actividad dentro de los denominados sectores de alta criticidad u otros sectores críticos, configurando un sistema donde se subdividen 18 sectores, de los cuales 11 son sectores de alta criticidad y 7 sectores críticos. En este caso, la directiva distingue claramente a su vez entre entidades esenciales e importantes. Esta distinción se basa, entre otros criterios, en la naturaleza de la actividad de la entidad y su inclusión en alguno de los anexos de la directiva. Las entidades esenciales son aquellas que pertenecen a los sectores de impacto crítico, altamente críticas, y que superan los límites máximos previstos. Aquellas cuya interrupción tendría un impacto significativo en la economía o la sociedad, como son los sectores de energía, transporte, salud y agua potable a los que antes aludía. Por otro lado, las entidades importantes son aquellas que, aunque no son críticas, aun siéndolo, su interrupción podría afectar negativamente a la economía o a la seguridad pública, como podrían ser la fabricación, la gestión de residuos y los servicios digitales. En cualquier caso, los Estados miembros tienen hasta el 17 de abril del 2025
para elaborar y comunicar a la Comisión una lista de estas entidades, asegurando así que todas las organizaciones relevantes cumplan con los requisitos de seguridad establecidos. En cuarto lugar, el fortalecimiento de la cooperación y la respuesta coordinada. La NIS2 refuerza la cooperación entre los Estados miembros mediante el establecimiento de mecanismos que faciliten una respuesta coordinada a incidentes de ciberseguridad a gran escala, para lo cual es absolutamente imprescindible que haya un gran conocimiento de cómo se ha de realizar la gestión de incidencias, por un lado, y por el otro, cómo se ha de proceder en caso de tener que realizar una notificación de incidentes que, como se verá, exige en muchas ocasiones de respuesta y actuación en un plazo máximo de 24 horas. En relación con las actuaciones de cooperación, por otro lado, se incluye la participación activa en la Red Europea de Organizaciones de Enlace Nacionales para las Crisis de Ciberseguridad y el Grupo de Cooperación, los cuales juegan un papel crucial en la coordinación y gestión de respuestas a incidentes cibernéticos. La colaboración entre estos organismos tratará de garantizar una respuesta rápida y eficaz, minimizando el impacto de los ciberataques y asegurando que los Estados miembros puedan compartir información y recursos de manera efectiva para enfrentar las amenazas cibernéticas. Quinto, la promoción de la ciberhigiene y la sensibilización en ciberseguridad. Dentro de sus actividades de promoción y como política pública, la directiva destaca la importancia de promover prácticas de ciberhigiene entre todas las organizaciones y los ciudadanos, incorporando tanto entidades del sector público como entidades del sector privado. Estas prácticas incluyen, entre otras, la realización de actualizaciones regulares de software y hardware, el cambio periódico de contraseñas y una gestión adecuada de los accesos que posteriormente os explicará David. Además, se destaca la necesidad de aumentar la sensibilización sobre ciberseguridad a todos los niveles, desde los empleados de las empresas hasta los usuarios finales. A través de campañas de concienciación y programas de formación, se busca mejorar la capacidad de todos los actores para identificar y responder a las amenazas cibernéticas, creando así un entorno digital más seguro y resiliente. 6. Fomento de la innovación y adopción de tecnologías avanzadas. La NIS2 fomenta activamente la innovación y la adopción de tecnologías avanzadas para mejorar la detección y prevención de ciberataques. Se promueve el uso de tecnologías innovadoras, como la inteligencia artificial, que pueden proporcionar capacidades avanzadas para identificar y mitigar amenazas en tiempo real. Además, la directiva incentiva el uso de herramientas de ciberseguridad de código abierto, que no solo incrementan la transparencia, sino que también permiten una mayor colaboración y eficiencia en el desarrollo de soluciones de ciberseguridad. Esto es particularmente beneficioso para las pequeñas y medianas empresas que pueden acceder a tecnologías avanzadas sin incurrir en altos costos, lo cual minimiza la problemática asociada a su proceso de transición hacia el cumplimiento de la directiva NIS2. En séptimo y último lugar, el control del cumplimiento de los requisitos de la directiva. Como no podía ser de otro modo, desde Europa, con la finalidad de asegurar que todos los Estados miembros cumplan con los requisitos de la NIS2, se configura un régimen sancionador en caso de incumplimiento que no va a dejar a nadie indiferente. De hecho, al margen de la propia obligación de transposición general de la directiva NIS2, los Estados miembros tienen hasta el 17 de enero de 2025 para comunicar a la Comisión Europea qué régimen sancionador aplicarán. En cualquier caso, las directivas establecen sanciones específicas, fijando para las entidades esenciales multas de hasta 10 millones de euros o un máximo del 2% del volumen de negocio anual total a nivel mundial del ejercicio financiero anterior, que se reduce para el caso de las entidades importantes, en cuyo caso las sanciones pueden alcanzar los 7 millones de euros o un máximo del 1,4% del volumen de negocio anual total a nivel mundial del ejercicio financiero anterior. Pero con carácter complementario, y esto es muy importante que sepáis, las autoridades competentes, al margen de la aplicación del régimen sancionador a la empresa, pueden, por un lado, imponer multas directamente a los órganos de dirección. Por otro lado, pueden suspender temporalmente una parte o la totalidad de los servicios prestados por la empresa en tanto que actividad esencial, o pueden prohibir temporalmente a cualquier persona de la dirección, véase director general o representante legal, ejercer las funciones propias de esa dirección. Estas medidas, como podéis imaginar, buscan garantizar que todas las entidades cumplan con las normas de ciberseguridad, promoviendo así un entorno digital más seguro en todo el ámbito de la Unión Europea. Y por mi parte, poco más tengo que añadir. Muchas gracias a todos por vuestra atención y os dejo con David López.
Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por asistir y por la explicación de todos los puntos. Yo, una cosilla antes de entrar con David, perdonad. Bueno, como habéis visto un poco el último punto, pues da un poco más de miedo, ¿no? Es de las sanciones que puedan caer. Sabéis, todos los que estáis en esta actividad, que bueno, pues que siempre las normativas van vinculadas a unas obligaciones y el no cumplimiento pues lleva una sanción, ¿no? Entendemos también que, bueno, entiendo, Daniel, que también, siendo que las fechas que entran son unas fechas complicadas de cumplir, el 18 de octubre, evidentemente lo importante es que las empresas empiecen a cumplir o empiecen a certificarse o a realizar estas tareas para estar dentro de la directiva. Entiendo, Daniel, que no es un problema de la sanción al 18 de octubre los que entren, sino que directamente, pues eso, que es una parte que poco a poco las empresas tienen que ir incorporándose antes de que hagan esas inspecciones, ¿no? Claro, yo creo que la clave va a ser, y lo determinante va a ser cuál va a ser el estado de situación de las empresas en el entorno de ese 17-18 de octubre, ¿no? Claro. Obviamente, el que el día 18 no esté adaptado quiere entender que no sucederá absolutamente nada, pero de cara a poder defender una conducta o una posición activa en cuanto al proceso de adaptación y transformación a la NIS 2, cuanto antes se acelere la toma de decisiones para la implementación de los mecanismos que ahora nos contará David, pues yo creo que mucho mejor. Y en Mucho cualquier mejor. caso, la definición del alcance de las sanciones y el régimen sancionado en España todavía tiene margen hasta el gobierno de España hasta el 17 de enero del 25 para comunicarlo, pero es que las sanciones, como ya sabéis, en ámbitos no solo de ciberseguridad, también de NS protección de datos, también en defensa de la competencia, cada vez son más abultadas. Entonces, yo creo que hay que tratar de minimizar el riesgo lo máximo posible, sobre todo porque además en este caso sea una particularidad. Y es que más allá de la sanción, y luego si queréis en el turno de robos y preguntas volvemos sobre ello, se pueden adoptar medidas complementarias, ya no es solo la sanción económica, es decir, no es solo que en un momento determinado por un incumplimiento te puedan poner una sanción de 10, 15, 20 mil euros, es que te pueden cerrar temporalmente la empresa. Entonces, yo creo que eso también hay que considerarlo. Muy bien. Sí, sí, totalmente. Yo, a eso lo que comentaba también Daniel, que no lo he comentado al principio, lo he hecho resumen como el contenido, pero como sabéis, en todos estos webinars al final hay un espacio de robos y preguntas. Entonces, ahora lo que intentamos es pues seguir un poco el orden de la ponencia, pero que luego abriremos esos 15-20 minutillos de robos y preguntas y por lo tanto ruego que en la parte en la que el webinar permite podéis ir escribiendo, podéis ir ya publicando las preguntas y luego posteriormente cuando acabe la persona que va a moderar eso es Lara, que va a ser la persona que modere todas esas preguntas que se vayan realizando en el webinar. Así que de nuevo, Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la ponencia y por las aclaraciones. David, todo tuyo. Como decía antes, David López, persona con experiencia contrastada dentro de la certificación y auditoría de la parte de ciberseguridad y en concreto del NS, pues nos va a hacer, nos hemos visto el ámbito legal, lo que es la transposición, la directiva europea, y ahora lo que hay que ver, bueno, pues eso dentro de la operación, cómo se traduce, ¿no, David? Muy buenas. Hola, hola Miguel, muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente. Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, muchas gracias también Miguel por la oportunidad. Y efectivamente lo que decías es, venga, vale, la teoría puede ser más o menos divertida, pero vamos a un poquito a la práctica, ¿vale? Entonces, aquí bueno, dentro de todo lo que es el ámbito legal, hay un capítulo concreto que es el capítulo 4 y del que he extraído unas partes, que son el artículo 20, ahora lo vemos, el 21, el 23 y el 24, porque de alguna manera es el que va a hacer, que va a marcar las directrices de las acciones que se van a hacer, prevemos nosotros, las acciones que se van a hacer dentro de la empresa, ¿vale? Entonces, a mí me parece muy relevante el hecho de que haya un artículo concreto para decir que el ámbito de la ciberseguridad no es un tema de los técnicos, que es un tema en el que sí o sí los órganos de dirección se tienen que implicar de una manera directa. Y lo hace de una manera también muy directa, indicando que esto tiene que hacerse, que se tiene que llevar a cabo a base de hacer gestión de los riesgos. ¿Vale? Entonces, esto lo que viene a significar es que el ámbito de dirección tiene que conocer todos los riesgos
también los tecnológicos para poder llevar a cabo medidas en el ámbito de la ciberseguridad y de la tecnología. Lo que busca es, obviamente, pues que los gerentes en general y la capa directiva esté directamente implicado en lo que son las soluciones, en asumir los riesgos e impulsar las soluciones en el ámbito de la ciber, ¿vale? Luego hay otra parte muy importante también, es que los propios miembros de los órganos de dirección tienen que estar formados en ciberseguridad. Entonces, aquí también es muy importante. O sea, no hace falta que los gerentes sean unos cracks de todos los ransomwares y todas las palabrejas inglesas que hay en el ámbito de la ciberseguridad. No se trata de eso, pero sí que es verdad que el ámbito tecnológico, con lo que va a ocurrir es que en el ámbito tecnológico sí que es verdad que hay palabras técnicas, pero sí que hay muchas palabras que son de ámbito de organización y esas son las que los gerentes pues obviamente tienen que poder dominar, ¿vale? Esas formaciones se las van a exigir al ámbito directivo, pero también les van a exigir al ámbito directivo que dé formación de ciberseguridad a las personas que estén a su cargo. Ese es un punto importante, no, que la gente esté formada, no, fenomenal, pero es que quien se tiene que encargar de que eso ocurra, obviamente es la capa directiva, ¿vale? Esto es sencillamente para enfocar, ¿vale? Señores, el ámbito directivo que habitualmente de aquí para atrás ha estado un poquito, venga, va, lo de la tecnología es importante, pero ya si eso que se encargue otro, pues esto sencillamente no puede volver a ocurrir porque ya sabemos, la tecnología está en todos lados, se para la tecnología y no hay negocio, ¿vale? El siguiente artículo. Entonces, esto así concretamente, básicamente lo que dice toda la NIS con respecto a la ciberseguridad de un ámbito o desde un punto de vista tecnológico son estas medidas, de la A a la J, ¿vale? Que tampoco, 10, 12 líneas, pero es que en estas 10, 12 líneas hay muchísimo curro detrás, ¿vale? Lo apunta pues la gestión de incidentes, las he subrayado, ¿vale? La continuidad de las actividades. Esa palabra continuidad subrayada significa que detrás va a haber bastante trabajo, digo bastante por no decir mucho, porque realmente hay que preparar el ámbito tecnológico, tanto propio como de los proveedores, para poder garantizar esa continuidad de negocio. Evaluar las medidas la eficacia, el mantenimiento, la formación que hemos dicho antes, el control de los accesos, los recursos humanos. Hay una serie de medidas que aquí solo se apuntan, pero que a la hora de implementarlas vamos a ver vamos a apuntar, vamos a verlas un poquito, solo por encima, que realmente llevan mucho trabajo detrás. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la dificultad? Pues que esto alguien más arriba, ya veremos quién, va a querer ver, va a querer que se evidencie que realmente se cumple. No entramos más, ¿vale? Ahora, bueno, un poquito más adelante veremos algo más, pero las medidas tecnológicas, bueno, pues seguramente las tengáis todos en la cabeza, muchas de ellas, pero lo que realmente va a ser más complicado es integrar en el proceso interno de las empresas cómo esas medidas se mantienen en el tiempo. Entonces, el artículo 23 es la obligación de notificación. ¿Qué significa esto? Significa que en caso de que de que una entidad, que una empresa tenga un incidente de seguridad serio, tiene que obligatoriamente informarlo. Eso que está dicho así en una frase, en realidad es muchísimo más potente, porque para empezar tienes que darte cuenta de que tienes una incidencia. Lo segundo, tienes que poder evaluarla y valorar que realmente es seria. Y luego tienes que tener control sobre a quién afecta esa incidencia porque se lo tienes que comunicar, tanto al cliente como a una entidad superior. Esa entidad superior está un poquito en el aire, aunque se puede más o menos barruntar quién va a ser, ¿vale? Pero lo que está claro es que alguien arriba, sí, ya veremos quién, hay que informarle porque ese alguien de arriba luego esa información la va a contrastar y va a valorar si realmente hay un ataque masivo o es algo puntual. Lo que os quiero decir con esto es que la palabra clave es obligación, o las palabras clave, obligación de notificación. Y eso exige por detrás un trabajo que obviamente es importante porque afecta no solo a que nos ocurre a nosotros, que también,
¿vale? Sino también lo que ocurre a los demás. Por otra parte, el informar a una entidad superior, cuando llegue el momento, va a poder facilitar que nos ayuden a resolverla. Y luego, por otra parte, esa entidad superior, en caso de que a una tercera parte le ocurra un ciberincidente serio, nos va también a informar de que estemos protegidos porque está pasando algo. ¿Vale? Eso es, en realidad es de ida y vuelta. Em, el- y entonces el punto número 4, perdón, el artículo 24, lo apunto, bueno, ahora veremos, ¿vale? Porque lo vamos a incidir un poquito más. Es que, claro, todo esto estamos hablando de la NIS 2. Y lo que está diciendo la NIS 2 es, bueno, fenomenal. Em, venga, hemos dicho esos apartados que hay que cumplir, pero si tenéis un esquema de seguridad dentro del país, lo más probable es que nos apoyemos en él. Digo lo más probable, pero lo suyo es que nos apoyemos en él. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues es que en España el esquema que está funcionando, que está implantado, es el Esquema Nacional de Seguridad, que ahora veremos. ¿Vale? Entonces, bueno, siguiente, perdón, Lara. Vale, entonces, y ahí está esa relación entre la NIS 2 y el NS. A ver, yo aquí recalco. eh, ¿Tenéis que cumplir la NIS 2? Sí, obligatoriamente. ¿Tenéis que cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad? No, no, porque vosotros no sois administración pública y y no trabajáis para la administración pública. ¿Vale? Ahora bien, ¿cuál es la situación? Entonces, yo os quiero, por ahora digamos que esa relación está cercana, pero está separada. Pero la cuestión es cómo vamos, el NS nos va a servir como referencia de lo que tenemos que cumplir, ¿vale? Entonces, hay un punto clave. Con la NIS 2 ocurre lo mismo, que seguro que os suena más, y también en su fondo, con el RGPD. El RGPD no se certifica, la NIS 2 no se certifica. Entonces, lo que ocurre es que te dice en el artículo 24, lo que hemos comentado antes, que hay un esquema europeo de certificación que en España es el Esquema Nacional de Seguridad. Por si a alguno le interesa y una noche no, ¿sabes?, no puede dormir, pues el RD 311/2022. Y ahí se lee el Real Decreto, que es efectivamente una ley, ¿vale? Y es de obligado cumplimiento para todo el sector público español y para todas las empresas TI que trabajan para el sector público español. Es decir, estábamos hablando de miles y miles tanto de entidades públicas como de empresas privadas, obviamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con el NS? Que el NS sí que se certifica y se certifica cada 2 años. El que se certifique significa que por detrás hay una estructura que ya está montada de auditoras que certifican el Esquema Nacional de Seguridad. Esto no es tan sencillo de montar. Entonces, ni sencillo ni fácil, porque necesitas también un marco de trabajo muchísimo más preciso que los puntos que hemos visto antes de la NIS 2 para poder evaluar que realmente tu ciberseguridad está en un buen nivel. ¿Vale? Entonces, el NS sí que está certificado, pero es que el NS, además, y esto ya nos metemos en un ámbito donde sí que hay mucha experiencia, porque el NS viene funcionando desde el 2010, el NS y su implantación es muy exigente. ¿Vale? Es muy exigente desde el punto de vista de la ciberseguridad. Entonces, aún así, siguen estando relativamente, o sea, separados la NIS 2 y el NS. La NIS 2 hay que cumplirla, en NS, pues en principio no, ¿vale? Pero en Bélgica, parte izquierda, ya hay una transposición. Para ellos es el Fundamentals Framework, ¿vale? Y eso, o sea, perdón, la NIS 2 traspuesta, lo que dice es, hay que cumplir el Cyber Fundamentals Framework, que es su esquema nacional de seguridad en España. Es decir, ya hay un país de la Unión Europea que ha dicho que para cumplir la NIS 2 hay que fijarse en el esquema nacional, en este caso de Bélgica. ¿Vale? Eso, Bélgica, lo digo también, esto es como, venga, va, si ves las barbas del vecino cortar, pero
en ese sentido, en España todavía no se ha hecho, lo ha comentado antes Daniel. Oye, aquí nos ha traspuesto, entonces sí o sí entra en vigencia la NIS 2, ya veremos cómo se implementa, pero entra en vigencia. Ahora bien, en España lo que sí ya hay es esta guía. Esta es una guía que no sonará de nada, pero esta guía es una guía que es del Esquema Nacional de Seguridad que redacta el Centro Criptológico Nacional. No sé si os suena el Centro Criptológico Nacional. Igual os debería sonar un poco por un asunto del No, no, un poquito un poquito lo anterior, perdón. Eso, por el Pegasus. Pero bueno, el Centro Criptológico Nacional depende del CNI y es el que se encarga de verificar que las entidades públicas y el sector privado cumplen con el Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, el CCN ha sacado una guía que, si lo veis ahí, es perfil del cumplimiento específico para organizaciones en el ámbito de aplicación de la directiva NIS 2. ¿Y qué ha hecho? Ahora, dale, porfa, Lara. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha mapeado. Ay, al anterior. Hola. Hola. Sí, que se ha ido ahora, que Ahora. se nos había ido, David, ya está. Ah, vale. Vale. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el NS? Lo que ha hecho es, perdón, el Centro Criptológico Nacional lo que ha hecho es mapear su esquema nacional de seguridad con lo que debería ser el cumplimiento de la NIS 2. ¿Sí? Ha hecho, bueno, pues eso, es que le llaman mapeo, vamos, o sea, un perfil de cumplimiento, mapear. Entonces, el Esquema Nacional de Seguridad, sin ánimo tampoco de entrar en detalle, son 73 medidas de seguridad, 73 medidas de ámbito de gestión, de gobierno y tecnológico. De verdad que es muy profundo. Ya, bueno, las he puesto en dos columnas porque no me cabía. Son todas estas medidas ORG 1, 2, 3, 4. Y luego, el NS tiene tres niveles, el básico, el medio y el alto. Que no se engañen porque el básico es difícil, el medio es muy difícil y el alto es dificilísimo. Porque estamos hablando de ciberseguridad, ¿vale? Entonces, esto no son papeles, esto realmente hay que currárselo, ya lo siento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Centro Criptológico Nacional con esta guía? Mapear. Ya veis que hay bastantes colores, hay verdes, hay amarillos y hay rojos. Entonces, tampoco vamos a entrar en detalle. Yo lo que quiero que veáis de aquí es que tanto la NIS 2 como el CCN en este caso, el tema de la ciberseguridad se lo van a tomar muy en serio y van a ser bastante profundos. Con lo cual, sí o sí, esto va a generar cambios internos porque necesitáis pues, estar al nivel con el ámbito de los datos que gestionáis y con la del servicio que vosotros gestionáis. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Entonces, esa integración de la NIS 2 y el NS, a ver, yo lo que os diría también como puntos clave y sin entrar en mucho detalle. Seguramente penséis que es, venga, vale, pues si, a ver, aquí la idea es que si nos certificamos en el Esquema Nacional de Seguridad, sí o sí vamos a poder demostrar a nuestros clientes y a nuestros proveedores y a una entidad autorizada, ¿vale? Pues a quien sea, que realmente estamos cumpliendo con la NIS 2. Si no, van a tener que evaluarnos cada cierto tiempo, sí o sí, sobre la marcha. O bueno, a lo mejor no, o nos denuncian y entonces viene una inspección. La cuestión es que a día de hoy la única manera de valorar y validar que cumples con la NIS 2 es certificarte en el Esquema Nacional de Seguridad. Pongamos eso en mente. Venga, vamos a hacer como, bueno, vamos a pensar que nos vamos a certificar en el NS barra la NIS 2. ¿Cuáles son las dos opciones? Hombre, pues si te certificas cada 2 años, pego el empujón, me certifico, me olvido, pego el empujón, me certifico, ¿sabes? Y así voy pegando empujones cada 2 años y cumplo. De verdad que eso no es una opción. No es una opción. Nosotros ya llevamos, la verdad es que bastante tiempo metidos en el ámbito del NS y de su cumplimiento. Y esto es mejor, ya que hay que cumplirlo, integrarlo. De verdad que hay muchas maneras de que esto se convierta no solo no tanto en un gasto como en una inversión, en una mejora, ¿vale? Hay otro punto muy importante con respecto al cumplimiento, es
que no se certifican las empresas, sino se certifican los servicios prestados. Entonces, es muy importante porque esto acota el ámbito de actuación de la certificación, en este caso, de los trabajos, y eso hace que no tengas que enfrentarte a un cumplimiento masivo de la empresa, sino que realmente, solo es algo como muy puntual y como muy acotado. Importantísimo también el hecho de decir que, si tú coges un cumplimiento, si tú tienes que cumplir, que es el caso, y te apoyas en proveedores certificados, tu cumplimiento es muchísimo más sencillo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es que apoyarse en proveedores que en esa línea nos puedan certificar, nos puedan validar que están certificados en el NS. Lo que comentaba antes Miguel, pues Audinfor da un servicio que en septiembre irá a auditoría de certificación, pues para validar y para que vosotros sepáis que se puede confiar en la gestión que se hace de la seguridad y de los datos, ¿vale? Y en ese caso, luego también la NIS 2 y el NS tiene una infraestructura, o sea, se apoya en la infraestructura tecnológica, se apoya, lo que busca es un trabajar en el ámbito tecnológico, con lo cual, cuanta menos tecnología tengáis, muchísimo mejor si os apoyáis en nube, por ejemplo, ¿vale? Y en ese sentido, pues decir que, sin ánimo tampoco de ser exhaustivo, pero que la NIS 2 y el NS abarca gestión de la seguridad de los PCs, de los móviles, los equipos de comunicaciones, los servidores que tengáis, las salas técnicas, la gestión de incidencias, la gestión de las vulnerabilidades, la gestión de cambios, la realización de ataques simulados, es decir, un largo etcétera de cosas que sí o sí hay que tener controladas, ¿vale? Y entonces, y ya por último, vale, tened en cuenta que efectivamente esto va a generar que tengáis que hacer un cumplimiento, pero que si se coge, digamos, de la manera adecuada, lo que va a facilitar es que los clientes y los proveedores confíen más en vosotros. Sí o sí, dado que es lo habitual es hacer una revisión interna de los procesos, lo habitual, por lo que nosotros también estamos viendo y por lo que nosotros promovemos, se va a mejorar también esos procesos internos. Cuando tengáis una incidencia, si hay que escalarla o recibís una incidencia, vais a utilizar el mismo lenguaje. Eso agiliza también las soluciones. Y entonces, también como ámbito, como enfoque de la seguridad, esa tecnología va a tener que formar parte también de las decisiones en el ámbito de gobierno, ¿vale? Y luego tened en cuenta una cosa, que vosotros os protejáis mejor es bueno para vosotros, pero que vuestros proveedores se protejan mejor también es bueno para vosotros. Que el Estado se proteja mejor es bueno para vosotros, con lo cual se hace una malla que lo que va a facilitar obviamente es una mejor, desde el punto de vista de la tecnología, de la ciberseguridad, pues un muchísimo mayor control sobre esa tecnología. Y hasta aquí mi exposición. Si tenéis dudas... Pues muchas gracias, David. Yo creo que ha quedado clarinete. Muy bien. La verdad es que, como veis, hay pues bueno, hay mucho tomate y hay mucha implicación y lo que sí que creo que al final este tipo de normativas que como por la parte legal Daniel nos ha expresado y por la parte operativa David nos ha explicado muy claramente, pues parece que llevan mucho trabajo y así es, sí que es un trabajo que creo que debemos tenerlo las empresas. Quiero decir, nosotros el NS, como decía antes David, nos certificamos en septiembre, pero llevamos muchos meses trabajando en él porque entendemos que la seguridad es una parte fundamental para las empresas actualmente y sobre todo para empresas como las que estamos aquí, tanto las de IT como las que son empresas energéticas, donde la base de el core de nuestro negocio está en el IT, está en la tecnología. Y como bien sabéis, el delito más frecuente ahora es el delito cibernético. Entonces, este tipo de directivas que a priori parece que llevan mucha carga, que nos van a dar mucha lata, estoy de acuerdo, pero es que son necesarias. Es que son necesarias porque ahora mismo tenemos que proteger nuestro mayor valor, que es nuestro core de información, nuestro core de datos, nuestro core de facturación, que insisto en que pues se está viendo atacado un día tras otro, lo veis por prensa, lo veis por diferentes medios,
que hay un alto índice bueno, pues de delincuencia en ese ámbito, ¿no? Entonces, quiero decir, fuera de lo que Daniel nos ha expresado de esas sanciones finales o la carga de trabajo que David ha expresado al final que se requiere, sí que lo que os quiero invitar es que hagáis un análisis intenso de esta necesidad, porque más allá de la normativa, más allá de la directiva, es que es necesario para las empresas tener esta protección y tener esta seguridad y tener esta tranquilidad. Porque, como decimos, nosotros dentro de vuestras soluciones, lo que es todas las soluciones Audinfor van a estar certificadas, pero fuera de eso, pues tenéis muchas otras necesidades que necesitan ser cubiertas, como el propio correo, quiero decir, que es uno de los puntos de entrada más altos que hay, ¿no? Así que ahora tenemos esa ronda de preguntas. No sé, Lara, si tenemos alguna pregunta o Pues lo de momento no tenemos no. preguntas. También quería indicaros por si queréis escribir, pero no sabéis cómo se hace, en la parte de arriba, ¿vale? Hay un iconito que pone PIR y ahí es donde podéis darle clic y escribir, ¿vale? Si tenéis algún tipo de comentario. Si queréis esperamos unos minutitos a ver si... Bueno, sí, si no, esto es como... también quiero que entendáis que esto al final es una exposición general de lo que es la directiva, pero luego estamos totalmente abiertos a que nos llaméis para hacer una reunión, para hacer un seguimiento, para todo aquello que podáis necesitar más allá de lo que se os pueda ocurrir hoy, ¿eh? O sea, si luego queréis una reunión un poco más privada para ver con detalle todo, la establecemos sin problema, ¿no? Vale, sí que nos ha entrado una Sí. pregunta. Sí, yo estaba viendo ahora mismo en pantalla, Lara, esa cuestión que suscita un anónimo que decía si sería obligatorio, que no sería obligatorio tener NS porque no trabajamos con la administración pública, pero ¿se podía entender que trabajamos con la administración pública si tenemos algún contrato a través de alguna administración pública? Yo diría que la respuesta es sí. Obviamente, si tú eres en el mismo momento que tú inicias una relación jurídica con una administración a través de un contrato público o un contrato privado, pasas a ser proveedor de servicios de la administración, contratista de la administración, con lo cual las obligaciones te aplican a ti. Y lo que hay que medir, y esto David y yo lo hemos comentado muchas veces, es hasta dónde alcanza el cumplimiento de esas obligaciones, en este caso de NS, en la medida en que en los contratos públicos normalmente suele haber una larguísima e interminable cadena de subcontratación, ¿no? Y al final todos dependen de un contratista principal que es el que da la cara frente a la administración pública y frente a la cual tiene que acreditar que cumple con todos los requisitos que en su día pudieron ser de solvencia técnica, solvencia económica, capacidad, que fueron determinantes de una adjudicación del contrato. Muy bien, pues tenemos más preguntas todavía. Nos preguntan también, dice, nuestra comercializadora pertenece al sector público, por tanto, sí que estaríamos obligados al Esquema Nacional de Seguridad, ¿verdad? Sí, efectivamente. Si todo lo que sea ya tocando... A ver, tened en cuenta, yo también por poner en contexto, en realidad el Esquema Nacional de Seguridad no nace para, o sea, no nace para hacer, entre comillas, a la administración pública más eficiente. Nace, de hecho, nace del Centro Criptológico Nacional que comentaba antes, que depende del CNI, que depende del Ministerio de Defensa. Es decir, el NS lo que busca es una protección, cumplir con una estrategia de defensa a nivel nacional. Entonces, se hace cumplir el NS, eso fue en el 2010, pero es que en el 2022, que fue una revisión, lo que busca es que todos los proveedores de la administración pública, los proveedores TI, que acceden a sus datos o que tienen acceso a los datos, también tienen que cumplir, que es lógico. Si la administración pública se protege, los proveedores, ostras, a ver si me protejo yo y resulta que me entra el bicho por un proveedor. Entonces, eso va generando, pues eso, una expansión. Entonces, efectivamente, comercializadora relacionada con la administración pública, sí o sí os van a exigir el Esquema Nacional de Seguridad. Que ese es otro punto y que está ocurriendo también. Lo que está, o sea, sí que es verdad que el ámbito es entre comillas, la ciberseguridad, pero lo que está ocurriendo es que ahora va en los pliegos. En los pliegos se está exigiendo un cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. O sea, que hemos pasado de que esto es un requisito legal a un, entre comillas, requisito de negocio para las empresas. Con lo cual,
todo el Sí, sector. yo complementando lo que dice David, y esto David y yo ya lo tuvimos ocasión de ponerlo común hace ya bastante tiempo, eh, y comentábamos, ya no sé, no recuerdo David hace cuánto tiempo, pero decíamos, va a haber un momento en el que cualquiera que quiera relacionarse directa o indirectamente con la administración y quiera acceder al volumen de negocio que maneja la contratación pública, que para que os hagáis una idea se mueve en torno al 20% del PIB de la Unión Europea, va a tener que estar en el esquema nacional de seguridad. Va a tener que estar. Es que si no estás fuera, es que si no, en el momento que se empiece a considerar, y ya se está considerando en muchas licitaciones, la incorporación del cumplimiento del ENS como criterio de solvencia, es que si no, ni licitas. Es que va a ser una ventaja competitiva brutal. Brutal. Sí. Y otro punto también relevante es que si cualquiera de vosotros, de los que estáis aquí en este webinar, tenéis que confiar en un proveedor que va a acceder a vuestros datos, porque, por ejemplo, os gestione los PCs y tenéis dos proveedores igual de buenos y uno está certificado en el Esquema Nacional de Seguridad y el otro no, lo propio no, pero es muy posible que al final os decantéis por el que está certificado porque sabéis que ha pasado un examen que el otro no sabéis si sí o si no. Entonces, ahí entra un punto también que ese Esquema Nacional de Seguridad genera y está generando una confianza que te ayuda también a ti a luego a extenderla hacia tu cliente. A ser competitivo, sí, sí. Eso es. Muchas gracias a los dos. Sí, ahora. Tenemos más. Nos Ah. pregunta también un asistente, ¿entendemos que tendremos que formar a una persona en la empresa para ser el responsable de esta ciberseguridad? A ver, si os parece respondo, ahora sí eso complementáis. A ver, lo que nos... A ver, hay empresas, obviamente hay tamaños de empresas y esto es muy importante para eso valorar lo que se llama el alcance. Si estamos hablando de una empresa que tiene 80 personas o 100 personas, pues es posible a lo mejor valorar que haya un perfil más específico con respecto a la ciberseguridad. En una empresa de 5, de 10, de 15, pues esa labor no la puede hacer una persona porque solo faltaría, eso es una carga extra. ¿Vale? Pero ahí lo que nosotros, cuando ya desarrollamos trabajos de implantación y de integración del Esquema Nacional de Seguridad, lo que ayudamos también es, en base al tamaño y en base a las tecnologías que use, adaptar, que esa es la clave. Hay que adaptar el Esquema Nacional de Seguridad / la NIS 2 a la realidad de la empresa. Entonces, la respuesta... Y en este caso, mirad pero es que se parece muchísimo. Esto es como cuando tenéis que pensar en el ámbito de la ciberseguridad como en el ámbito de financiero. ¿Sí? Tienes una empresa pequeña y entonces es, bueno, pequeña en cuanto a personas. La contabilidad, ¿quién me la lleva? No, me lo lleva una empresa externa. Yo hago cosas, pero me lo llevan desde fuera. Pues algo parecido. Y eso, hombre, tengo un tamaño ya lo suficientemente grande como para incorporar a una persona que me lleva la contabilidad y me hace todo el proceso y bla, bla, bla. Pues algo parecido. En ese sentido es, claro, depende del tamaño y por responder así resumidamente, depende del tamaño, si somos pocos es mejor apoyarse en alguien externo que me facilite todo y si tengo un tamaño ya de esto, pues oye, pues lo puedo integrar. Perfecto. Yo para ¿Tenemos que no más? se quede, Sí. yo para que no se quede una cuestión que acabo de ver que incluso creo que era previa, que era alguien preguntaba sobre si las pequeñas empresas en el sector crítico tienen las mismas obligaciones en el NIS 2, ¿no? A ver, es que la directiva, al igual que hizo en su día el decreto ley respecto de la directiva NIS cuando se transpuso al ordenamiento español, sí que quiere hacer una pequeña distinción respecto de los sectores en función del tamaño de la empresa. Y es cierto que en el Real Decreto Ley del 18 dejaba fuera a determinadas empresas en función del área de actividad, en función de si se trataba de una microempresa o una pequeña empresa, de acuerdo con la definición de empresas que hay en la recomendación de la Comisión de mayo del 2003, ¿no? En este caso, habrá que ver cuál es la regulación específica
que tenemos en España cuando se produzca esa transposición de la directiva NIS2. Pero todo lo que es el contenido de la NIS2 a nivel de directiva en todos los considerandos y en el articulado nos lleva a pensar que aunque seas una pequeña empresa o una mediana empresa, si estás en un sector crítico, vas a tener que aplicar. Tienes que aplicar igual. Vas a aplicar igual. Igual alguna cosa que. Igual en alguna cosa se exceptúa o se... No, y bueno, y son diferentes esfuerzos, lo decía David antes, ¿no? La clave es que hay que adaptar el ENS y la NIS2 a la empresa, no que la empresa se adapte. O sea, quiero decir que al final el ENS tiene unas bases, como decía David, y luego pues cada empresa tendrá un grado de actuación, pero de mayor o menor tamaño, dependiendo un poco del alcance. Pues si son 50 o 60 trabajadores, pues va a tener más alcance que si son 10. Pero la y luego, aparte, yo creo que es muy importante que veáis esta adaptación a la NIS2 como una oportunidad para vuestro negocio, para tener implementados mejores sistemas, mejores medidas, poder prestar mejores servicios a vuestros clientes y garantizar que todo se hace en un entorno de seguridad. Es decir, me refiero que al final todo depende de cuánto de exigente quiere ser cada uno con el cumplimiento de esta normativa, pero solo ya tratar de adaptarse y tratar de implementar los mecanismos que aparece en la NIS ya supondrá una mejora para todas vuestras empresas. Respondiendo o apuntando un poquito más con respecto a lo que comentabais antes. El NS es el mismo para un ministerio que para un ayuntamiento de 1000 habitantes. Y nosotros en nuestra experiencia hemos adaptado el NS tanto a comunidades autónomas como a ayuntamientos de 300 habitantes. Y es el mismo NS. Quiero decir, el tamaño en este caso no importa, ¿vale? Y luego hay otro punto con respecto a lo que comentaba Daniel, de verdad que es absolutamente clave. Ya no ahora que también, sino antes, las transformaciones que vengan desde el punto de vista de la ciberseguridad son una oportunidad. Hablando en plata, el dinero que hay que poner encima de la mesa o que habrá que poner encima de la mesa no es un gasto, es una inversión absoluta. O sea, obviamente hay que hacerlo con criterio, ¿vale? Pero tened en cuenta una cosa, la ciberseguridad la argamasa es el puente que va a comunicar la tecnología que usáis y estáis invadidos de tecnología, estamos todos invadidos de tecnología, es el puente entre la tecnología y negocio. Y eso es la ciberseguridad. Cuanto mejor tengáis gestionada la ciberseguridad, más controlada vais a tener la tecnología y mejor vais a poder rentabilizar lo que hagáis con la tecnología. Bueno, y más tranquilos dormiréis, ¿no? Eso también. Bueno, luego, Lara, ¿teníamos alguna cuestión más? Sí, tenemos, por tener 3 más. Mira, hay una que hablan de la ISO 27001, ¿vale? Y preguntan, ¿la ISO 27001, o mejor dicho, los trabajos que se realizan para obtenerla y mantenerla con sus revisiones anuales, sirven o cumplen con los requisitos de la directiva NIS2? A ver, ahí la palabra clave es depende del alcance. ¿Sí? La problemática con la 27001 que se genera, y bueno, está generada hace un tiempo, es que cuando tú cumples con la 27001, tú puedes decir sobre qué parte o sea, tú misma, la propia empresa puede decir sobre qué parte de la empresa aplica la 27001, que puede ser un trocito. Entonces, si lo aplicas la 27001 sobre el servicio de comercialización, entonces sí, se puede, ¿vale? En ese caso, pero estamos en las mismas. También tienes que certificar que tienes la 27001 en ese alcance. Y luego también habrá que quedar, por ejemplo, los belgas, lo he comentado antes con el esquema, pero también te dice que te puedes apoyar la 27001. Pero en el fondo, lo que estás diciendo es básicamente lo mismo. Te tienes que auditar. Claro. Yo un poco por experiencia, nosotros tenemos la ISO 27001 desde el 2010-2011 y el NS tiene una base de la ISO 27001 que tenemos, pero realmente hay otro ámbito también que es más extenso, el NS. Por nuestra experiencia, nosotros
como digo, tenemos la ISO, pero también hicimos el NS porque hay más trabajo más allá del que la ISO marca, aunque como dice David, pues hay una parte muy importante que la ISO puede cubrir. Siguiente, Lara. Siguiente. Una empresa que realiza labores de back office para comercializadoras, por ejemplo, compra de energía, facturación a clientes, y lo hace usando herramientas como la nuestra de Audinfor, ¿estaría obligada a la NIS 2? O sea, la figura ahí, David y Daniel, es una empresa que lo que está haciendo es una subcontratación de servicios. Es decir, está usando sus herramientas, está trabajando para esa comercializadora final, que es la comercializadora que requiere esa certificación, pero la pregunta es, yo que soy un externo, que estoy haciendo unos trabajos de back office, sea de la índole que sea, ¿necesito yo también estar certificado? Wow. Yo es que, a ver, Habrá casos, Daniel y David, que tendremos que llevárnoslo al privado, ¿no? Sí, no, a ver, ellos y decir, vamos a ver. Vamos a ver lo tuyo, ¿no? Vamos a ver, pero más o menos, ¿no? por no hacer, o sea, prefiero que, es que claro, el supuesto de la cuestión siempre es muy complicado, ¿no? Porque al final esta pregunta seguro que tiene más carga de profundidad y está regulada además en un contrato que tendrá una serie de obligaciones entre las partes. Pero si en vez de ser un trabajo externalizado y subcontratado fuera un trabajo internalizado, por ese trabajo concreto de back office, de compra de energía, facturación, reporting y lo que más se haga, esa actividad tiene que estar sometida al cumplimiento del NIS 2. En mi opinión, sí. Es decir, el hecho de que una empresa pudiera hacer, como comentaba antes, una extensísima cadena de subcontratación hace que todos aquellos que no son el contratista principal, en este caso el proveedor principal del servicio de comercialización, distribución, generación o lo que sea, hace que todos los demás que vienen en la cadena de subcontratación no tengan que cumplir. Para mí, no. Para mí la respuesta es que todos idealmente todos deberían cumplir, porque si un eslabón de toda la cadena no cumple, al final no se cumple. Es decir, a mí qué más me da que yo en la parte de empresa principal, lo que decía, generadora, distribuidora, comercializadora, esté cumpliendo si quien me hace las labores de back office no cumple. Pues, eso al final hay que ver, yo creo aquí, Daniel, un poco yendo alineado con lo que decías anteriormente, que dentro de empresa de servicios, qué valor te da el tener esa certificación, ¿no? Porque al final, si tú vas a dar el servicio y además yo estoy certificado, pues vas a dar también una tranquilidad a ese posible cliente con el que vas a trabajar. Por eso yo lo que decía es que al final, cuando uno, en el caso, por ejemplo, en este caso concreto, ¿no? de que alguien te está haciendo labores de back office, si es que el contratista principal, o sea, quien te contrata a ti como back office, va a querer que tú estés en perfecto orden de revistas. Si es que yo creo que hay que ver la oportunidad de cumplimiento y de adaptación como una oportunidad para la empresa. A margen de que a nadie nos viene bien en un momento determinado que bien desde Europa o bien desde el legislador autonómico o el estatal nos impongan determinadas obligaciones y además con un deadline tan claro, pero que yo creo que todas estas cosas son en positivo. Es decir, estos son te obligan a implementar procesos de mejora en tu empresa para hacerte mejor y más seguro. Sí, sí. Tenemos una última pregunta, creo, que ya... Sí, vamos a la última si queréis. Sí, nos comenta un asistente también. Nosotros somos distribuidores de energía. Tenemos suministros de ayuntamientos, pero es el comercializador el que le factura. ¿Tendríamos que certificarnos en el NS? Lo mismo, Sí, yo creo, sí, sí. lo mismo. Sí. Al final, claro. O sea, el sector energético no es solo, o la aplicación de empresa sensible no es solo para la última capa, que es la comercializadora, es para todas las capas energéticas. El generador también tiene esa implicación, tiene esa obligación o esa distinción de sensible. El distribuidor, el comercializador, todas las capas están afectadas. Yo creo que ahí están todas en ese saco. Bueno, de hecho, los que son generadores de electricidad, además de la NIS 2, ya hace tiempo que habrán recibido una llamada como infraestructura crítica, ¿sabes? Que tienen un cumplimiento desde el punto de la ciberseguridad todavía más exigente. O sea, que es que hay ciertas capas del transporte, los aeropuertos, los puertos, todos estos, además de la NIS 2, ya hace tiempo que están tocados por la varita de
infraestructura crítica. Entonces, en este sentido, estas cosas, bueno, el ámbito ciber lo tienen súper cubierto. Ahora lo que pasa es, pues eso, toda la cadena de provisión o de provisión es la que realmente hay que alimentar o para mejorar sus niveles de ciberseguridad. Muy bien, pues yo creo que no tengo más preguntas, ¿no? No hay más, no hay más. Bueno, pues simplemente agradeceros a todos vuestro tiempo, la asistencia. Sé que son fechas difíciles. Insisto, agradecer también, que también son fechas difíciles para ellos, a David López, a Daniel Serna, a Lara Martínez y a Carlos Pérez, pues haber asistido a la ponencia, a la jornada de hoy, al webinar. Y indicar un poco esto, nosotros ya lo que estos próximos días, siguiente paso, oye, los que estéis interesados, nos mandáis un correo, nos llamáis, más información, y luego el siguiente paso, una vez recibida más información, pues de la mano de M2D, pues generar un presupuesto que esté lo más adaptado posible a vuestras necesidades. Antes hablaba David y Daniel de adaptarlo, ¿no? Porque no es lo mismo el NS para una empresa de un volumen que para otro. Entonces, tampoco es válido hacer un presupuesto general, con lo cual aquellos que esta necesidad, que creo que la tenéis que hacer el 100%, pero que veáis conveniente hacerlo con nosotros, donde damos ese valor de la experiencia que nos dan Daniel y David dentro del mundo de la ciberseguridad y la experiencia dentro del mundo utilities que tenemos desde Audinfor y con esa coalición, pues poder hacer un NS muy adaptado a lo que vosotros necesitáis, a la que vuestras empresas necesitan. Pues ahí lo que haríamos son pues esas jornadas con vosotros de intentar adaptarlo lo máximo posible a cada uno de vosotros. Hablabais, uno trabaja para ayuntamientos, otro trabaja para otro tipo, pues bueno, intentar ver con cada uno de vosotros esa situación, ¿eh? Así que, lo dicho, estamos abiertos para cualquier necesidad, correo, teléfono, lo que necesitéis, estamos a vuestra disposición. E insisto, muchísimas gracias a todos por asistir. ¿Alguna cosa más, Lara? Ninguna. Gracias también a todos. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias.